El aire salino de El Pireo se cernía pesado sobre las estrechas calles, mezclándose con el olor acre del humo del tabaco y el combustible diésel de los barcos atracados en el puerto. Elena Papadakis limpiaba la última mesa del Café Thalassa, moviendo las manos mecánicamente mientras su mente divagaba hacia lugares que prefería olvidar. El reloj sobre la barra marcaba las 11:30. La hora de cierre no podía llegar lo suficientemente pronto. A sus 25 años, Elena había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Mantenía la cabeza gacha, su cabello rubio miel siempre recogido en una práctica coleta, sus movimientos suficientes y discretos. Los clientes habituales ya casi ni se fijaban en ella, que era justo lo que ella quería. Después de lo que pasó hace 2 años, el anonimato era sinónimo de supervivencia. Había llegado a Atenas con nada más que una bolsa de viaje y el corazón lleno de remordimientos, huyendo de un pasado que amenazaba con devorarla por completo. El pequeño apartamento que alquilaba encima de una panadería en el casco antiguo era escaso pero seguro, o eso creía ella. El dueño de la cafetería, el viejo Stavros, cerró la puerta principal y le deseó buenas noches con su voz ronca. Elena cogió su gastada bolsa de cuero y salió al callejón detrás del edificio, donde el resplandor ámbar de una sola farola apenas penetraba en la oscuridad. El sonido de sus pasos resonaba en las antiguas paredes de piedra. Lo sintió antes de verlo. Una sombra se desprendió de la puerta al otro lado de la estrecha calle. Elena contuvo el aliento cuando lo reconoció y sintió como si le hubieran dado un golpe físico. Dimitri Vasilakis, el hombre al que una vez amó, el hombre que lo destruyó todo. Elena. Su voz era suave, casi apologética, pero sus ojos eran fríos. «Tenemos que hablar». Ella no respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta y echó a correr. Sus zapatillas golpeaban contra los adoquines mientras corría a toda velocidad por el laberinto de callejones, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Detrás de ella, los pasos de Dimitri se hacían más fuertes, más urgentes. Conocía estas calles lo suficientemente bien como para orientarse en la oscuridad, pero el pánico la hacía torpe. Tropiezó con una piedra irregular, se recuperó y siguió corriendo. «No puedes esconderte de esto», gritó Dimitri. «Sabes demasiado, Elena. Nunca dejarán de buscarte». Un disparo rompió el silencio de la noche. Un dolor agudo y punzante explotó en el costado izquierdo de Elena, justo debajo de las costillas. Jadeó y se llevó la mano instintivamente a la herida, mientras el calor se extendía por su camisa. Otro disparo astilló la puerta de madera junto a su cabeza. Sus piernas amenazaban con fallarle, pero el instinto de supervivencia la empujó hacia adelante. A través de su visión borrosa, vio la luz que se derramaba desde la entrada de un almacén más adelante. Sin pensarlo, se lanzó hacia él, atravesó la pesada puerta y entró a trompicones en un mundo que lo cambiaría todo. El espacio era cavernoso, iluminado por luces industriales colgantes que lo bañaban todo en oro y sombras. Coches caros se alineaban contra una pared. Mercedes, BMW, un reluciente Maserati negro. Hombres con trajes oscuros se volvieron al entrar ella, con las manos moviéndose hacia armas ocultas. Pero fue el hombre que estaba de pie en el centro el que acaparó toda su atención. Nicholas Draus. Había oído ese nombre susurrado con miedo y reverencia en todo Pireus. El jefe de la mafia griega. El hombre que lo controlaba todo, desde las rutas marítimas hasta los políticos, desde los muelles hasta las montañas de Corinto. Era más joven de lo que había imaginado, tal vez 38 años. Pero todo en él irradiaba poder y peligro. Su cabello negro estaba peinado con un corte perfecto hacia atrás, del tipo que costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Tinta oscura marcaba el lado izquierdo de su cuello con elegantes diseños que desaparecían bajo el cuello de la camisa, donde 2 botones colgaban abiertos, revelando un pecho esculpido y más diseños en su piel. Un Rolex de oro reflejaba la luz en su muñeca. Una fina cadena con un único colgante descansaba sobre su clavícula. Su camisa negra a medida se ajustaba a su musculoso cuerpo como si estuviera pintada. Las rodillas de Elena se doblaron. Cayó con fuerza sobre el suelo de hormigón,
con la mano presionando la herida que ahora sangraba abundantemente entre sus dedos. El dolor era insoportable, pero peor aún era la humillación de estar allí, de llevar la violencia a la puerta de este hombre. Nicholas estaba a su lado en 3 largos pasos. Ni siquiera lo había visto moverse. Se agachó. Sus ojos oscuros, casi negros en la penumbra, la evaluaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta a pesar de su ropa. ¿Quién hizo esto? Su voz era controlada, cada palabra precisa y peligrosa. Elena intentó hablar, pero solo le salió un gemido. La sangre se filtraba entre sus dedos por mucho que los apretara. «¡Traed a Andreas!», le gritó Nicholas a alguien detrás de él, sin apartar los ojos de ella, y acordonó el perímetro. Alguien la había seguido hasta allí. Su mano se movió para cubrirla de ella, aplicando una firme presión sobre la herida. El dolor le nubló la vista, pero su tacto era sorprendentemente suave a pesar de la fuerza de esos dedos. «Mírame», le ordenó suavemente. Cuando ella no respondió de inmediato, su otra mano le sujetó la mandíbula, obligándola a mirarlo a los ojos. «Mírame». Los ojos marrones de Elena se clavaron en los suyos. En ese momento, con la muerte susurrándole al oído y este peligroso desconocido sosteniendo su vida en sus manos, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento que ninguno de los dos podía nombrar. «Dime su nombre», ordenó Nicholas, con voz baja y absolutamente segura. «El hombre que te disparó. Dime su nombre y me aseguraré de que nunca vuelva a hacerte daño». Ella quería hacerlo. Dios quería decir el nombre de Dimitri y dejar que este hombre poderoso lo borrara de la existencia. Pero la vergüenza le ahogó las palabras en la garganta, porque Dimitri no era un atacante cualquiera. Era su error, su exnovio, el policía encubierto del que se había enamorado, que había utilizado sus contactos en Pius para recabar información y que había traicionado su confianza de tal manera que ella había tenido que huir de toda su vida. Y ahora él la había encontrado y había llevado la violencia directamente a la puerta de Nicholas Strauss. «No puedo», susurró, con lágrimas mezcladas con el sudor en su rostro. «Lo siento. No puedo». Algo brilló en los ojos de Nicholas. No era ira, sino curiosidad, tal vez incluso comprensión. Un hombre se acercó con un botiquín, pero Nicholas le hizo un gesto para que se retirara. «Me lo contarás», dijo, no como una amenaza, sino como un simple hecho. «Cuando estés lista, me lo contarás todo. Pero primero, te mantendremos con vida». La levantó como si no pesara nada, acunándola contra su pecho mientras se dirigía a una habitación trasera. La cabeza de Elena cayó sobre su hombro, su conciencia se desvaneciendo poco a poco. Lo último que registró antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue el aroma de una colonia cara y pólvora, y el ritmo constante de los latidos de su corazón bajo su mejilla. En aquel almacén de El Pireo, mientras el jefe de la mafia griega llevaba a un desconocido sangrante a un lugar seguro, ninguno de los dos sabía que una sola bala acababa de poner en marcha una historia de amor que cambiaría sus mundos. Elena despertó rodeada de paredes blancas y el olor antiséptico de los suministros médicos. El dolor se irradiaba desde su costado en oleadas, pero era soportable. Nada que ver con la agonía abrasadora que recordaba. Intentó incorporarse y enseguida se arrepintió. «No te muevas». La voz provenía de la esquina de la habitación. Nicholas estaba sentado en un sillón de cuero, con un tobillo cruzado sobre la rodilla, observándola con esos penetrantes ojos oscuros. Se había cambiado de ropa y ahora llevaba un traje gris carbón con la chaqueta colgada sobre el respaldo de la silla, la camisa blanca aún abierta en el cuello, revelando el intrincado trabajo de tatuajes que parecía fluir como agua sobre su piel. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó ronca, en un lugar seguro. Se levantó y se acercó a la cama, con movimientos fluidos y controlados. Andreas extrajo la bala. «Has tenido suerte. No ha alcanzado ningún órgano vital. Estarás dolorida durante un tiempo, pero vivirás». Elena cerró los ojos. ¿Suerte? Nunca se había sentido tan desafortunada en toda su vida. «Aún no me has dicho su nombre». Nicholas acercó una silla a la cama y se sentó, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas.
El oro de su reloj reflejaba la luz de la tarde que entraba por la ventana. Pero vas a hacerlo, porque sea quien sea, sabe dónde encontrarte. Y ahora sabe que has venido a verme. No lo entiendes, dijo Elena con la voz quebrada. Esto es culpa mía. Todo. Yo te traje aquí. Debería irme antes. ¿Antes de qué? Antes de que termine lo que ha empezado. Nicholas apretó la mandíbula. No te vas. No hasta que sepa a qué me enfrento. Ella estudió su rostro, los ángulos marcados, los labios carnosos que parecían hechos para la crueldad, pero que tenían una sorprendente suavidad en los bordes, la sombra de la barba incipiente que lo hacía parecer peligroso y devastadoramente guapo. Su cabello seguía perfectamente peinado a pesar de las horas que debían haber pasado. Todo en él gritaba riqueza, poder, control. Dimitri Vasilakis, susurró finalmente. Se llama Dimitri Vasilakis. Nicholas se quedó muy quieto. El informante de la policía. No era una pregunta. A Elena se le hizo un nudo en el estómago. ¿Lo conoces? Sé de él. Nicholas se levantó bruscamente, sacó el teléfono del bolsillo y se acercó a la ventana. Lleva 2 años intentando infiltrarse en mi organización. Hemos perdido 3 envíos y 2 de mis hombres han sido arrestados por la información que él proporcionó a las autoridades. Se volvió hacia ella y ahora había acero en su mirada. Cuéntame todo. Y ella lo hizo. Las palabras salieron a borbotones. ¿Cómo había conocido a Dimitri 3 años atrás en un bar de Kanaki? ¿Cómo la había cortejado con flores y poesía? ¿Cómo le había extraído lenta y cuidadosamente información sobre las personas que conocía? Las conexiones en el barrio que su difunto padre había mantenido. Ella había sido ingenua, desesperada por encontrar el amor después de perder a sus padres con 1 año de diferencia. No se había dado cuenta de que la estaban utilizando hasta que fue demasiado tarde. Cuando descubrí quién era realmente, me enfrenté a él. Elena continuó, retorciendo la manta con las manos. Me dijo que si le contaba algo a alguien, se aseguraría de que fuera a la cárcel como cómplice. Tenía grabaciones de nuestras conversaciones, fotos mías con personas que, según él, eran delincuentes. No sabía en quién confiar, así que huí, cambié mi nombre de Papadakis a Katsoleis, me teñí el pelo y me mudé a Pireus. Pensé que por fin había desaparecido. Nicholas volvió a su silla con una expresión indescifrable. Pero te encontró. Alguien debió de reconocerme, quizás en la cafetería. No lo sé. Ella lo miró a los ojos. Nunca quise que nada de esto te afectara. Solo necesitaba un lugar donde esconderme. Tú elegiste mi almacén. Yo elegí la luz. Elegí a la gente. No sabía que era tuyo. Se produjo un largo silencio entre ellos. Elena esperó a que él se enfadara, a que la echara, o algo peor. En cambio, él hizo algo que la sorprendió. Se rió. Era un sonido sombrío, pero genuino. El universo tiene un extraño sentido del humor, dijo. La mujer que entra sangrando en mi operación está relacionada con la rata que me ha costado millones. Se puso de pie de nuevo, abrochándose los puños con movimientos precisos. Pero te creo. No sé por qué, pero te creo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Elena, con la voz quebrada por el miedo. Nicholas se ajustó el anillo de su mano derecha, una pesada pieza de oro con el escudo familiar. Primero, me aseguraré de que Dimitri no te encuentre. Segundo, averiguaré quién de su departamento le está pasando información sobre mis movimientos. Y tercero, hizo una pausa y la miró con una intensidad que le calentó la piel. Tercero, voy a mantenerte cerca hasta que entienda por qué una mujer a la que conozco desde hace menos de 12 horas me importa más de lo que debería. Antes de que Elena pudiera procesar esa afirmación, se abrió la puerta y entró una mujer de unos 50 años con una bandeja de comida. Tenía unos ojos amables y una presencia maternal que inmediatamente tranquilizó a Elena. Tienes que comer, dijo la mujer en griego, dejando la bandeja en la mesita de noche. Andrea dice que has perdido mucha sangre. Esto te ayudará. Nicholas habló con la mujer en un griego rápido y luego volvió al inglés para que Elena lo entendiera. Esta es María. Ella te cuidará. Descansa. Come. Recupérate. Mañana hablaremos más. Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Elena lo detuvo.
¿Por qué me ayudas? No soy nadie. Soy la razón por la que tu operación se vio comprometida. Nicholas se volvió, con la mano en el marco de la puerta. La luz del pasillo lo iluminaba por detrás, haciéndolo parecer casi sobrenatural. ¿Quieres la verdad? Vi algo en tus ojos cuando te encontré sangrando en mi suelo. Algo que no había visto en mucho tiempo en este mundo en el que vivo. Hizo una pausa. Tenías más miedo de decirme ese nombre que de morir. Ese tipo de lealtad, por muy fuera del lugar que estuviera, es poco común. Y en mi negocio, las cosas poco comunes son valiosas. No te estabas siendo leal. No te estabas protegiendo de la vergüenza, del juicio. Incluso mientras te desangrabas, intentabas llevar tu carga sola. Su voz se suavizó casi imperceptiblemente. Entiendo ese impulso mejor de lo que crees. Después de que se marchara, Elena se quedó mirando la puerta cerrada durante mucho tiempo. María se afanaba en ahuecar las almohadas y ajustar el gotero intravenoso que Andreas había insistido en dejar puesto. A través de la ventana, Elena podía ver las montañas en la distancia. Habían salido de Atenas, así que este era un lugar remoto y seguro. Tocó con cuidado el vendaje de su costado. La bala que debería haberla matado la había llevado hasta el hombre más peligroso de Grecia. Un hombre que la miraba como si fuera un rompecabezas que tenía que resolver. Un hombre cuya protección le parecía más sólida que cualquier otra cosa que hubiera conocido desde la muerte de sus padres. Elena había pasado 2 años intentando desaparecer. Ahora, tumbada en una cama, en una casa segura propiedad de la mafia griega, protegida por un hombre con fama de asesino y algo inesperadamente gentil en sus ojos, se dio cuenta de que tal vez la habían encontrado. Y por primera vez desde que Dimitri destrozara su mundo, no se sentía completamente sola. Pasaron 3 días en una confusión de curación y descubrimiento. La casa segura resultó ser una villa encaramada en las montañas de Corinto, con paredes encaladas y contraventanas azules que daban al Golfo de Corinto. Era hermosa, aislada y completamente alejada del mundo que Helena había conocido. María demostró ser más que una cuidadora. Era la antigua niñera de Nicholas, una mujer que lo había criado después de que su madre muriera cuando él tenía 7 años. Hablaba libremente de él, pintando un retrato que no encajaba del todo con su temible reputación. Era un niño muy serio, decía María mientras cambiaba los vendajes de Helena. Siempre leyendo, siempre observando. Su padre quería que fuera fuerte, así que le enseñó a ser duro. Pero en el fondo, se golpeó el pecho. Seguía siendo ese niño que lloró cuando murió su perro. Elena intentó conciliar esa imagen con la del hombre que le había llevado sangrando a través de su almacén, que imponía una autoridad absoluta con nada más que su voz y su presencia. No encajaba del todo. Nicholas la visitaba todas las noches. Llegaba al atardecer, trayendo consigo el aroma de la ciudad, colonia cara, cigarrillos que él no fumaba, pero que fumaban sus hombres, y algo más, algo único en él que Elena se encontraba esperando. Se sentaba en la silla junto a su cama, impecablemente vestido a pesar de los largos días, con el pelo peinado hacia atrás y siempre perfecto, y hablaban, no de las cosas obvias, no de Dimitri, ni del peligro que aún acechaba más allá de esas paredes. En cambio, le preguntaba por su infancia en Tesalónica, por sus padres, que regentaban una pequeña librería, por la carrera de literatura que había abandonado cuando murieron. Y, sorprendentemente, él también compartía fragmentos de sí mismo. Mi padre construyó este imperio desde la nada, dijo Nicholas una noche, mientras sus dedos trazaban distraídamente el dibujo de su anillo de oro. Era despiadado porque tenía que serlo. El mundo del que procedía no recompensaba la bondad, recompensaba la fuerza. ¿Y tú? Preguntó Elena. ¿Elegiste esta vida o la heredaste? Sus ojos oscuros encontraron los de ella, y algo brilló en ellos. Arrepentimiento, tal vez, o resignación. ¿Hay alguna diferencia? Me criaron sabiendo que algún día todo esto sería mío. La pregunta nunca fue si lo aceptaría, sino si sobreviviría lo suficiente como para que importara. Es una forma solitaria de crecer. La soledad te mantiene vivo. Se recostó
y la silla crujió ligeramente bajo su musculoso cuerpo. La confianza te mata. Entonces, ¿por qué confías en mí? Nicholas se quedó en silencio durante un largo rato. Afuera, los grillos cantaban su canción vespertina y la brisa que entraba por la ventana abierta traía el aroma del jazmín. Cuando finalmente habló, su voz era más baja, más íntima. No lo sé. La lógica dice que no debería. Eres un lastre, una conexión con un hombre que quiere destruir todo lo que he construido. Pero cuando te miro y, dijo, aparentemente luchando por encontrar las palabras, veo a alguien que ha sido herido por las mismas fuerzas que me moldearon. Circunstancias diferentes, mismo resultado. ¿Entiendes lo que significa sobrevivir cuando el mundo quiere destruirte? Elena contuvo el aliento. Había estado tratando de no pensar en lo consciente que era de él. La forma en que su presencia llenaba cualquier espacio que ocupaba. La inesperada delicadeza de sus manos cuando la ayudaba a levantarse para caminar por la habitación. El calor que se desprendía cuando sus miradas se cruzaban. Era un terreno peligroso. Él era un jefe de la mafia. Ella huía de un pasado que podía destruirlos a ambos. Pero, Dios, cuando él la miraba así, Weidini, ninguna de las razones lógicas para mantener la distancia parecía importar. Al cuarto día, Elena tenía fuerzas suficientes para caminar por los terrenos de la villa con un dolor mínimo. Nicholas llegó antes de lo habitual, vestido con vaqueros oscuros y una camiseta negra, ajustada, que dejaba ver todo el tatuaje que decoraba sus brazos y su pecho. Sin el traje formal, parecía más joven, más peligroso, y aunque pareciera imposible, más atractivo. «Camina conmigo», le dijo. Recorrieron el jardín, pasando junto a bugambillas que caían en cascadas púrpuras y olivos que probablemente llevaban allí siglos. Elena se fijó en las cámaras de seguridad ocultas entre las ramas y en los hombres apostados discretamente en el perímetro. Incluso aquí, en este hermoso santuario, el peligro nunca estaba lejos. «He encontrado a Dimitri», dijo Nicholas sin preámbulos. Elena se detuvo. «¿Dónde?» «Todavía en Atenas. Te ha estado buscando, haciendo preguntas en el Pireo. De hecho, se está volviendo descuidado. Está desesperado». Nicholas se volvió hacia ella, con las manos en los bolsillos. «Mis fuentes dicen que tiene problemas con sus superiores. La información que proporcionaba sobre mi organización se ha agotado desde que desapareciste. Creen que ha perdido su ventaja». «Porque yo era su ventaja», dijo Elena con amargura. «Yo era la forma en que se acercaba a la gente». «Sí, y ahora te necesita de vuelta, ya sea para volver a utilizarte o para eliminarte como un cabo suelto». Nicholas apretó la mandíbula. «No dejaré que ocurra ninguna de las dos cosas. ¿Cómo puedes detenerlo? Es policía, tiene recursos, protección, y yo tengo algo que él no tiene». Nicholas se acercó, lo suficiente como para que Elena tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «Te tengo a ti, y sé cómo proteger lo que es mío». La posesividad en su voz debería haberla asustado. En cambio, le inundó el pecho de calidez. «No soy tuya, ¿verdad?». Él le acarició la mejilla con la mano y le rozó el labio inferior con el pulgar con una delicadeza devastadora. «Llevas aquí 4 días. Podrías haber pedido marcharte. Podrías haber exigido que te llevara a un hospital, a la policía, a cualquier otro sitio. Pero te quedaste. ¿Por qué?». Elena no supo qué responder, porque la verdad era aterradora. Se había quedado porque allí, en aquella villa con aquel hombre peligroso, se sentía más segura que en muchos años. Porque cuando él la miraba, ella se sentía vista de una manera que no tenía nada que ver con la información que podía proporcionar o las conexiones que podía ofrecer. Porque en algún momento de los últimos 4 días, Nicholas Draus había dejado de ser el jefe de la mafia griega y se había convertido simplemente en Nicholas, el hombre que le traía el té tal y como a ella le gustaba, que la escuchaba hablar de libros con auténtico interés, que sonreía cuando creía que ella no lo veía. «Me quedé porque me haces sentir que importo», susurró ella finalmente. Algo crudo y desprotegido se reflejó en su rostro. Su mano se deslizó desde su mejilla hasta la nuca y sus dedos se enredaron en su cabello. «Importas más de lo que deberías, más de lo que es prudente».
Se inclinó hacia ella, con su aliento cálido contra sus labios. He matado a hombres por menos de lo que Dimitri te hizo a ti. Debería querer que te quedaras aquí solo para usarte como cebo para atraerlo y acabar con esto. Pero, en cambio, lo único en lo que puedo pensar es en mantenerte a salvo. Mantenerte aquí, mantenerte a ti, Nicholas. Lo que ella quería decir quedó interrumpido por los labios de él sobre los suyos. El beso fue eléctrico, apasionado, lleno de semanas de tensión, comprimidas en días. Su boca se movió contra la de ella con habilidad, pero con un deseo subyacente, y Elena se encontró presionando más cerca, a pesar de la tensión de su herida, en proceso de curación. Su otro brazo rodeó su cintura, con cuidado de no lastimar su herida, pero con la firmeza suficiente para eliminar cualquier espacio entre ellos. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Nicholas apoyó su frente contra la de ella. Esto es un error, dijo con rudeza. Deberías tenerme miedo. Lo sé. Las manos de Elena habían encontrado el camino hacia su pecho, sintiendo los rápidos latidos de su corazón bajo sus palmas. Pero no lo tengo. ¿Debería tenerlo? Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. He hecho cosas terribles, Elena. He ordenado muertes. He hecho daño a gente. El hombre al que estás besando no es un buen hombre. Y el hombre que se sentaba junto a mi cama todas las noches, que se asegura de que María me traiga libros para leer, que me mira como si fuera algo precioso, ella sostuvo su mirada. Es un buen hombre. Lo está intentando por ti, lo cual podría ser lo más peligroso de todo. Nicholas la soltó lentamente y dio un paso atrás, porque si te pasa algo por culpa del mundo en el que vivo, no sé en qué me convertiría. Se quedaron en el jardín mientras el sol se ponía sobre el Golfo de Corinto, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. Elena se tocó los labios, aún sintiendo el recuerdo de su beso. Sabía que era una locura. Sabía que enamorarse de Nicholas Strauss era como bailar al borde de un precipicio. Pero había pasado 2 años viviendo con miedo, haciéndose pequeña, negándose cualquier oportunidad de conectar con alguien. Y ahora, con este hombre peligroso y complicado, mirándola como si fuera su salvación. Estaba cansada de huir. Entonces, ¿qué hacemos con Dimitri? Preguntó, eligiendo la acción por encima del miedo. La expresión de Nicholas se endureció y el hombre más suave de hacía unos momentos desapareció detrás del jefe de la mafia. Te utilizaremos como cebo. Lo sacaremos de su escondite y acabaremos con esto de una vez por todas. ¿Quieres matarlo? Quiero eliminar una amenaza para algo que me importa. Sí. Sus ojos se encontraron con los de ella sin vacilar. ¿Puedes aceptarlo? Elena pensó en Dimitri, en su traición, en la bala que le había disparado, en los 2 años que había perdido por culpa de sus manipulaciones. Pensó en la vida que podría tener si él desapareciera. Si pudiera dejar de huir y empezar a vivir de nuevo. Sí, dijo en voz baja, puedo aceptarlo. Nicholas asintió una vez y luego extendió la mano. Entonces entremos. Tenemos planes que hacer. Cuando Elena puso su mano en la de él, sintiendo la fuerza de su agarre y la calidez de su piel, se dio cuenta de que había cruzado una línea. Pasara lo que pasara a continuación, fuera cual fuera el precio que tuvieran que pagar. Ya no era víctima de las circunstancias, estaba tomando una decisión, y su decisión era él. El plan era elegante en su simplicidad y aterrador en su ejecución. Dejarían filtrar a través de canales cuidadosamente seleccionados que Elena estaba viva y dispuesta a reunirse con Dimitri, que tenía información que él necesitaba, que quería cambiar su silencio por su libertad. La reunión tendría lugar en un almacén abandonado cerca del puerto de Pireo, un lugar que Dimitri creería que podía controlar, pero que en realidad sería territorio de Nicholas. Traerá refuerzos, dijo Nicholas mientras revisaban los planos del almacén en su estudio. Otros 3 hombres estaban de pie alrededor de la mesa. Andreas, que le había extraído la bala. Stavros, el segundo al mando de Nicholas. Y Theo, su jefe de seguridad. Todos ellos observaban a Elena con una mezcla de escepticismo y respeto a regañadientes. No se fiará de que estés sola.
Aunque le digas que lo estás, añadió Andreas, señalando varias posiciones en el mapa. Tendrá hombres apostados aquí, aquí y probablemente un francotirador en este tejado. Entonces, nosotros colocaremos a los nuestros primero, dijo Nicholas, con voz tranquila y autoritaria. Theo, quiero que vigilen todas las entradas 48 horas antes de la reunión. Quiero saber todos los movimientos que hagan antes de que los hagan. Elena lo observaba trabajar, maravillada por la transformación. Este era Nicholas Draus en su elemento, mandando, estratégico, con el control absoluto. Sus manos se movían con confianza sobre los planos, su mente 3 pasos por delante de todos los demás en la sala. El caro reloj de su muñeca reflejaba la luz mientras gesticulaba. Y el anillo en su dedo, el que llevaba el escudo de su familia, parecía soportar el peso de generaciones. «¿Y si algo sale mal?», preguntó ella, con voz firme a pesar del miedo que se le revolvía en el estómago. Los 4 hombres se volvieron para mirarla. Fue Nicholas quien respondió. «Nada saldrá mal. Tendré a 20 hombres posicionados por todo el almacén. Llevarás un micrófono oculto. En cuanto Dimitri confirme algo incriminatorio o haga algún movimiento hacia ti, lo detendremos». «¿Te refieres a matarlo?» «Me refiero a neutralizar la amenaza». Los ojos de Nicholas se clavaron en los de ella, al otro lado de la mesa. «No es necesario que estés en la habitación cuando eso ocurra. En cuanto tengamos lo que necesitamos, Theo te sacará de allí». «No». Elena enderezó los hombros, ignorando el pinchazo de su herida aún en proceso de curación. «Me quedaré hasta que haya terminado. Él me disparó, me utilizó. Tiene que ver que he sobrevivido». Stavros silbó entre dientes. «Tiene carácter, jefe. Me gusta. Todos fuera», dijo Nicholas en voz baja. «Ahora». Los 3 hombres salieron sin protestar, aunque Andreas le lanzó una mirada de advertencia a Elena al pasar. Cuando se cerró la puerta, Nicholas permaneció de pie al otro lado del escritorio, con las manos apoyadas en la madera pulida. «No entiendes lo que estás pidiendo», dijo con voz baja y peligrosa. «Cuando actuemos, Dimitri, no será limpio, no será rápido. No necesitas ver de lo que soy capaz cuando alguien amenaza lo que es mío. No soy frágil, Nicholas». Elena rodeó el escritorio hasta situarse justo delante de él. «No soy una muñeca de porcelana que necesita que la protejan de la realidad. Sé lo que eres, lo que haces, y aún así elijo estar aquí». Él apretó la mandíbula. «Crees que lo sabes, pero saberlo y verlo son cosas diferentes. He visto a hombres que creían estar preparados de derrumbarse cuando se enfrentaban a la violencia. Tú». «Vi morir a mi padre», interrumpió Elena con voz aguda. «El cáncer lo devoró vivo durante 18 meses. Le cogí la mano mientras gritaba de dolor, mientras la morfina dejaba de hacer efecto, mientras suplicaba que lo mataran. Sé lo que es el sufrimiento. Sé lo que significa seguir en pie cuando todo tu ser quiere derrumbarse». Se acercó más. «No te atrevas a tratarme con condescendencia asumiendo que no puedo manejar esto». Algo cambió en la expresión de Nicholas. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Extendió la mano y le acarició la cara con una delicadeza devastadora que parecía contradecir todo lo demás en él. «No intento protegerte porque piense que eres débil. Intento protegerte porque, si te pasa algo, ya no seré el hombre que crees que soy. Seré el monstruo que todos dicen que soy». Elena se inclinó hacia él. «Entonces asegúrate de que no me pase nada». La besó con más fuerza que antes, con un toque de desesperación que delataba el miedo que ambos intentaban ignorar. Sus manos se desplazaron a su cintura y la levantó para sentarla sobre el escritorio. Y Elena le rodeó con las piernas, apretándole contra ella, necesitando sentirse viva ante la violencia que estaban planeando. «Elena», él respiró contra su cuello, sus labios trazando la línea de su mandíbula. «Si hacemos esto, si seguimos adelante con este plan, no habrá vuelta atrás. Estarás atada a mí, a esta vida para siempre. Lo sé». Ella pasó los dedos por su cabello perfectamente peinado, desordenando por fin esos mechones peinados hacia atrás. «No te pido que volvamos atrás. Te pido que sigamos adelante juntos». Hicieron el amor allí, en su estudio, con los planos de sus peligrosos planes esparcidos bajo ellos.
con el peso del mañana presionándolos, pero dejado de lado por estos momentos robados. Nicholas fue sorprendentemente tierno, atento a su herida en proceso de curación, sus caricias reverentes a pesar del deseo entre ellos. Y Elena descubrió que rendirse a este hombre peligroso, complicado e inesperadamente gentil, se sentía menos como caer y más como encontrar finalmente tierra firme. Después, mientras yacían enredados en el sofá de cuero, Elena trazó con los dedos la tinta de su pecho, elaborados diseños que incorporaban símbolos griegos y escudos familiares, cada uno de los cuales contaba una historia que él nunca había explicado del todo. «Cuéntame sobre ellos», dijo ella en voz baja. Los dedos de Nicholas dibujaban perezosos patrones en su hombro desnudo. El omega aquí, tocó su pectoral izquierdo, representa el final y el comienzo. Mi padre me dejó este imperio al final de su vida y se convirtió en el comienzo de la mía. Le llevó la mano a las costillas. Este es el escudo familiar de los Draco, el símbolo de mi abuelo. Un dragón enroscado alrededor de una espada, el poder a través de la fuerza. Y Elena tocó un diseño más pequeño sobre su corazón, una sola rama de olivo. Ese es más reciente. Su voz era ahora más tranquila. Me lo hice después de que terminara mi última relación. Un recordatorio de que incluso en la guerra debe haber espacio para la paz, para algo más suave. La atrajo hacia él. Nunca pensé que lo encontraría hasta que apareciste sangrando en mi almacén. No soy suave, protestó Elena. No, eres fuerte. Hay una diferencia. Le levantó la cara para besarle la frente. La suavidad requiere fuerza. Los débiles no pueden permitirse ser suaves. 2 días después, mientras Elena se preparaba para la reunión con Dimitri, repitió esas palabras en su mente. Se vistió con ropa sencilla, vaqueros y un jersey oscuro, e intentó no pensar en el chaleco que Theo insistió en que llevara debajo. Intentó no pensar en el micrófono pegado a su piel, ni en el pequeño auricular escondido en su oído. Nicholas la encontró en su habitación, mirándose en el espejo. Se colocó detrás de ella, le puso las manos sobre los hombros y juntos contemplaron sus reflejos. «No tienes por qué hacer esto», le dijo una vez más. «Sí que tengo que hacerlo». Elena se volvió hacia él. Por los dos. La besó con una ternura que parecía un adiós, aunque ninguno de los dos pronunció esa palabra. «Quédate cerca de Theo. En cuanto notes que algo va mal, corre. No esperes mi señal. No intentes ser valiente. Corre y deja que nosotros nos encarguemos. Prométemelo». «Lo prometo». Era una mentira, y ambos lo sabían. Pero a veces el amor significaba aceptar las mentiras que nos decíamos para mantenernos cuerdos. Mientras se dirigían a Pius en coches separados, Elena con Theo y Nicholas con sus hombres, el sol se ponía una vez más sobre el Golfo de Corinto, pintando el cielo con los mismos tonos naranjas y dorados que aquella tarde en el jardín, cuando se besaron por primera vez. Elena lo observaba desde la ventana y pensaba en los comienzos y los finales, en los símbolos omega y las ramas de olivo, en el extraño camino que había llevado a la hija del dueño de una librería a los brazos de la mafia griega. El almacén apareció a la vista, oscuro y amenazante contra el cielo crepuscular. En algún lugar dentro, Dimitri esperaba, y en algún lugar entre las sombras, Nicholas colocaba sus piezas para el final del juego. Elena se tocó el vendaje que aún cubría su herida bajo el chaleco antibalas. La bala que debería haberla matado la había llevado hasta ese momento. Esa elección, ese amor peligroso que desafiaba toda lógica para alejarse. Salió del coche al aire fresco de la noche. Theo se movió a su lado, con la mano cerca de su arma oculta. Y mientras Elena caminaba hacia la entrada del almacén, se dio cuenta de que no tenía miedo. Estaba lista para que esto terminara. El almacén era exactamente como lo mostraban los planos. Un espacio cavernoso lleno de contenedores de transporte y sombras, iluminado por luces industriales que creaban charcos de luz ámbar, interrumpidos por extensiones de oscuridad. Los pasos de Elena resonaban en el hormigón mientras se adentraba en el interior, con el corazón latiéndole con fuerza, pero con expresión tranquila. «Elena». La voz de Dimitri llegó desde algún lugar a su izquierda,
Y entonces él salió a la luz. Se veía diferente a como ella lo recordaba, más delgado, con ojeras y un aire desesperado en sus movimientos. Llevaba una chaqueta de cuero y vaqueros, tratando de parecer informal, pero ella podía ver el bulto de un arma en su cadera. Detrás de él, otros dos hombres salieron de las sombras. No eran policías, sino matones a sueldo. Había salido de los canales oficiales. Esa fue la primera señal de que Nicholas tenía razón. Dimitri estaba desesperado y actuaba por su cuenta. «Tienes buen aspecto», dijo Dimitri, recorriendo su cuerpo con la mirada con una evaluación clínica. «Había oído que habías muerto». «Has oído mal». Elena se detuvo a unos 6 metros de distancia, manteniendo la distancia entre ellos tal y como le había indicado Theo. «Eres un pésimo tirador». Un destello de ira cruzó su rostro. «No deberías haber huido. Lo has complicado todo mucho más». «¿Complicado?». La voz de Elena se elevó a pesar de sus intentos por mantener la calma. «Me disparaste, Dimitri. Me utilizaste, me mentiste, me amenazaste y luego intentaste matarme. ¿Cómo se supone que iba a simplificarlo? Entendiendo que esto era más grande que tú, más grande que nosotros». Dio un paso adelante y Elena oyó un crujido en su auricular. La voz de Nicholas era apenas un susurro. «Mantén la posición. Déjale hablar». «Te necesitaba», continuó Dimitri, con ese tono persuasivo que ella recordaba de su relación. «La información a la que tenías acceso, las conexiones a través de los viejos amigos de tu padre, eran cruciales para acabar con algunas personas muy peligrosas. Pero te dejaste llevar por las emociones. Lo convertiste en algo personal. Lo convertiste en algo personal cuando mentiste sobre tu amor por mí». «Lo hice», sonrió y fue cruel. «¿Estás segura? Quizás te quería, Helena. Quizás todavía te quiero. Quizás por eso te estoy dando esta oportunidad de arreglar lo que rompiste». En su oído la voz de Nicholas volvió a sonar, esta vez con más fuerza. «Haz que admita el tiroteo ante las cámaras. Una oportunidad para arreglarlo». Elena mantuvo la voz firme. «Tú me disparaste, Dimitri. Hace 2 semanas, fuera del Café Talasa. Intentaste asesinarme. Intentaba protegerte». Dimitri extendió las manos. «Te estabas acercando demasiado a gente peligrosa. Te seguí aquella noche para advertirte. Y cuando echaste a correr, me entró el pánico. El disparo iba a detenerte, no a matarte». «Mahadam». La palabra salió antes de que pudiera evitarlo. «Apuntaste al centro del cuerpo. Si yo no me hubiera girado, si tú no te hubieras girado, no estaríamos aquí». Él dio otro paso adelante. «Pero lo estamos, y ahora vas a contarme todo lo que sabes sobre Nicholas Drowse y su organización. Vas a darme lo que necesito para acabar con él de una vez por todas». Detrás de los contenedores a su derecha. Elena intuyó más que vio el movimiento. Los hombres de Nicholas se ponían en posición, pero los hombres de Dimitri también lo intuyeron. Los dos tipos musculosos que lo flanqueaban sacaron sus armas. «¿Quién está contigo?», preguntó Dimitri, con la mano moviéndose hacia su pistola. «Nadie», mintió Elena, incluso cuando Theo salió de las sombras con su arma desenfundada. «Tírala», ordenó Theo. «Todos tirad vuestras armas ahora mismo». Todo sucedió a la vez. Los hombres de Dimitri abrieron fuego. Theo empujó a Elena detrás de un contenedor, bloqueándola con su cuerpo mientras las balas rebotaban en el metal. Más hombres de Nicholas salieron de las sombras y respondieron al fuego. El almacén se sumió en el caos, con destellos de disparos en la oscuridad, el estruendo ensordecedor de las armas y gritos en griego e inglés. Elena se apretó contra el frío metal del contenedor, tapándose los oídos con las manos. Esto era lo que Nicholas había intentado evitarle. La realidad de la violencia, el caos absoluto de la vida y la muerte en fracciones de segundo. Alguien gritó. El cristal se rompió. El olor acre de la pólvora llenó el aire. Entonces lo vio. Nicholas moviéndose entre el caos como un ángel oscuro, con el arma desenfundada, pero totalmente concentrado. Sus ojos encontraron los de ella al otro lado del almacén, incluso en medio del tiroteo. Ella vio el miedo en ellos, miedo por ella a causa de ella,
y vio que Dimitri también lo veía. «¿Estás con él?» La voz de Dimitri era incrédula, traicionada, como si tuviera derecho a esa emoción. Estaba agachado detrás de un contenedor a 5 metros de distancia, con el arma en alto. «Estás con Drauz, después de todo lo que te conté sobre él, sobre lo que es». «Nunca me ha mentido», gritó Elena. «Nunca ha fingido ser algo que no es. Es un asesino. Y tú también». No sabía de dónde le venía el valor. Pero, de repente, Elena se puso de pie y salió de detrás del contenedor a pesar de las protestas de Theo. «Me disparaste. Me habrías matado. No me hables de moralidad cuando has destruido todo lo que has tocado». El rostro de Dimitri se retorció de rabia. Levantó su arma y apuntó directamente a Elena. «Estúpida, psique, lo has arruinado todo. Todo». El tiempo pareció ralentizarse. Elena vio cómo Dimitri apretaba el gatillo. Vio a Nicholas girarse, levantando su propia arma, pero estaba demasiado lejos. Había demasiados obstáculos entre ellos. Vio el destello del cañón cuando Dimitri disparó. Y entonces Nicholas estaba allí. Había cruzado la distancia imposible en segundos, lanzándose delante de Elena cuando la bala salió del arma de Dimitri. El impacto lo hizo girar, y Elena vio con horror cómo la sangre manchaba su camisa blanca en la parte superior del hombro izquierdo. Se tambaleó, pero no cayó, y levantó su propia arma para disparar 3 veces en rápida sucesión. Dimitri se desplomó, con la sorpresa plasmada en su rostro mientras caía al suelo. Nicholas. Elena lo sujetó cuando sus rodillas se doblaron, y sus manos presionaron inmediatamente la herida, tal y como él había presionado la suya 2 semanas antes. Sangre, mucha sangre, se filtraba entre sus dedos. «No, no, no. Quédate conmigo, Nicholas. Mírame». Sus ojos oscuros encontraron los de ella y, a pesar del dolor grabado en sus rasgos, sonrió. «Te lo dije», susurró. «No puedo permitir que te pase nada». A su alrededor, los disparos habían cesado. Los hombres de Nicholas habían reducido a los matones de Dimitri. Theo estaba al teléfono llamando a su médico privado, pero Elena solo podía concentrarse en el hombre que se estaba muriendo en sus brazos. El hombre que había recibido una bala destinada a ella, igual que ella había recibido una que la había llevado hasta él. «No puedes morir», le dijo con vehemencia, mientras sus lágrimas caían sobre el rostro de él. «¿Me oyes? No puedes salvarme y luego dejarme aquí sola. Así no funcionan las cosas, Elena». Él levantó la mano para tocarle la cara, dejando una mancha de sangre en su mejilla. «Por lo que siento por ti, vale la pena». «No, no, no lo vale. Nada vale la pena». Ella presionó con más fuerza la herida, tratando de detener la hemorragia. «Andreas, ¿dónde está Andreas?» El médico se abrió paso entre la multitud de hombres, con su maletín médico ya abierto. Echó un vistazo a la herida y empezó a dar órdenes. Trasladaron a Nicholas a un espacio despejado, y Helena se negó a soltarle la mano, incluso cuando Andreas le cortó la camisa y empezó a trabajar para detener la hemorragia. «Es una herida de entrada y salida», dijo Andreas tras un tenso examen. «No ha alcanzado las arterias principales. Ha tenido suerte». El chaleco lo desvió lo suficiente como para evitar que penetrara más profundamente. «Suerte», repitió Elena aturdida. Nicholas estaba inconsciente, con el rostro pálido, pero respiraba con regularidad. Suerte parecía una palabra cruel para un hombre que acababa de recibir una bala. Al otro lado del almacén, bajo las frías luces industriales, yacía inmóvil el cuerpo de Dimitri. Muerto o moribundo, a Elena no le importaba comprobarlo. El hombre que había acechado sus pesadillas durante 2 años había desaparecido, eliminado por el hombre que se había convertido en su sueño despierta. Theo se acercó, con expresión sombría. «Tenemos que moverlo y limpiar esto. La policía llegará pronto. Los secuaces de Dimitri habrán oído los disparos». Elena asintió, sin soltar la mano de Nicholas. «¿A dónde?» «De vuelta a la villa. Andreas podrá atenderlo allí». La mano de Theo se posó en su hombro, con una delicadeza sorprendente. «Se pondrá bien, Helena. El jefe es demasiado terco para morir». Subieron a Nicholas a uno de los coches y
Elena se sentó a su lado, acunando su cabeza en su regazo mientras recorrían a toda velocidad las calles de Atenas en dirección a las montañas. Andreas lo atendió durante el trayecto, le puso una vía intravenosa, le controló las constantes vitales y le vendó la herida. El sol ya se había puesto por completo y las luces de la ciudad se veían como un borroso destello dorado y blanco. Elena acarició el pelo de Nicholas, despeinando por fin su perfecto peinado hacia atrás. Con el rostro en reposo, parecía más joven, más vulnerable. Los tatuajes de su pecho y sus brazos parecían ahora pinturas de guerra, las condecoraciones de un guerrero que había luchado y sangrado por ella. «Te quiero», susurró, sin importarle si él podía oírla o no. «Te quiero y no puedes dejarme. Teníamos un trato. Ibas a mantenerme a salvo. Bueno, ahora estoy a salvo, así que tienes que despertarte y ver que lo has conseguido». Sus párpados se agitaron y por un momento sus ojos oscuros se abrieron. «¿Lo hemos conseguido? Está muerto». La voz de Elena era firme. «Se ha acabado». «Bien». Sus ojos se cerraron de nuevo. «Quédate conmigo», siempre prometió ella. «No voy a ir a ninguna parte». La villa apareció en la distancia, iluminada como un faro en la oscuridad. María esperaba en la entrada, con el rostro arrugado por la preocupación. Juntos, llevaron a Nicholas a su dormitorio, un espacio que Helena nunca había visto antes. Todo de madera oscura y elegancia masculina, con ventanas de suelo a techo con vistas al golfo. Andreas pasó las siguientes 3 horas trabajando en él, extrayendo los fragmentos de bala, limpiando y suturando la herida, y administrándole antibióticos y analgésicos. Elena se quedó cerca, con las manos aún manchadas de su sangre, rechazando las amables sugerencias de María de que descansara. Finalmente, cerca del amanecer, Andreas se incorporó de la cama. «Está estable. Las próximas 24 horas son críticas, pero creo que se recuperará. Necesita descanso, líquidos y control de infecciones». Miró a Elena. «Tú también deberías dormir. Aún te estás recuperando». Pero Elena se limitó a sentarse en la silla junto a la cama de Nicholas, la misma silla que él había ocupado junto a la de ella 2 semanas antes, y se dispuso a vigilarlo. Le tomó la mano, evitando cuidadosamente las vías intravenosas, y le besó los nudillos. Afuera, el sol comenzaba a salir sobre el Golfo de Corinto, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día, un nuevo comienzo. Y Elena velaba al hombre que lo había dado todo para protegerla, esperando a que despertara para poder decirle lo que debería haberle dicho semanas atrás, que él la había salvado de una forma que nada tenía que ver con balas y sangre, que le había devuelto su vida, su valor, su capacidad de amar sin miedo, que pasara lo que pasara, fueran cuales fueran las consecuencias a las que se enfrentaran por la violencia de la noche anterior, ella las afrontaría con él. Porque la bala que debería haberlo matado había demostrado lo que Helena ya sabía en su corazón, que Nicholas Draus, el jefe de la mafia griega, el hombre al que el mundo temía y juzgaba, era capaz del amor más puro, del tipo de amor por el que vale la pena morir. Y ahora, mientras amanecía sobre su santuario, el tipo de amor por el que también valía la pena vivir. Pasaron 4 días antes de que Nicholas recuperara completamente la conciencia. Elena pasó cada hora a su lado, durmiendo en la silla, comiendo lo que María le traía, vigilando su respiración como si fuera lo único que la mantenía anclada a la tierra. Andreas venía 2 veces al día para revisar la herida, cambiar los vendajes y declarar que se estaba recuperando bien. Stavros y Theo lo visitaron para informarle sobre la limpieza. Las autoridades dictaminaron que la muerte de Dimitri había sido en defensa propia, ayudadas por la grabación que probaba su intención de matar y por ciertos funcionarios bien situados en la red de Nicholas. Los otros hombres habían desaparecido. Por lo que el mundo sabía, un policía corrupto había muerto enfrentándose a los mismos criminales que supuestamente estaba investigando, una especie de justicia. Cuando Nicholas finalmente abrió los abrió de verdad, con plena conciencia. El sol entraba por las ventanas y Elena dormitaba en su silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Extendió su brazo bueno y le tocó el pelo, y ella se despertó sobresaltada. «¿Cuánto tiempo?».
Su voz estaba ronca por la falta de uso. 4 días. Elena le puso inmediatamente la mano en la frente para comprobar si tenía fiebre. Al no encontrarla, se recostó con un suspiro tembloroso. Me has asustado. Lo siento. Intentó incorporarse y hizo una mueca de dolor. Recuérdame que no vuelva a recibir balazos por mujeres guapas. Demasiado tarde. Ya tienes un patrón. Pero ella sonreía entre lágrimas, ayudándole a ajustar las almohadas para que pudiera recostarse más cómodamente. ¿Cómo te encuentras? Como si me hubieran disparado. Miró los vendajes que le cubrían el hombro y el pecho. Andrea dice que fue un disparo limpio, de parte a parte. Has tenido suerte. Esa palabra otra vez. Nicholas le cogió la mano y entrelazó sus dedos. No me siento afortunado. Me siento como un idiota por no haberme colocado mejor, por haber dejado que Dimitri disparara. Me has salvado la vida. Tú me la has salvado primero. Su pulgar trazó círculos en la palma de su mano. Es un intercambio justo. Elena negó con la cabeza. No es una competición, Nicholas. No, no lo es. La atrajo suavemente hacia él, ignorando el tirón en su herida. Es una promesa. Tú me proteges, yo te protejo. Así es como funciona ahora. Ella se dejó llevar hasta la cama junto a él, con cuidado de no golpear sus heridas. Se tumbaron cara a cara, y Elena se maravilló de cómo este hombre peligroso, poderoso y complicado, la miraba ahora con tanta vulnerabilidad. Las murallas que había construido a lo largo de toda una vida se habían derrumbado en los 4 días que había pasado recuperándose, con su voz como compañera constante que lo alejaba de la oscuridad. Yo lo maté, dijo Elena en voz baja. Sé que Theo y los demás se encargaron de la escena, pero yo soy la razón por la que Dimitri está muerto. Mi grabación, mi testimonio podría... No. La voz de Nicholas era firme. Yo lo maté. 3 disparos, en el centro del pecho. Fui yo, Elena. No tú. No tienes por qué cargar con esa culpa. Pero si yo no hubiera, si tú no hubieras entrado en mi almacén sangrando hace 2 semanas, no estaríamos aquí. Si no hubieras sido lo suficientemente valiente como para enfrentarte a él, si no hubieras confiado en mí lo suficiente como para dejar que te protegiera. Le acarició la cara con su mano buena. Hay 1000 sí, pero el único que importa es este. Si le hubiera dejado dispararte, habría quemado toda la ciudad y luego me habría quemado a mí mismo con ella. Así que sí, le maté y lo volvería a hacer sin dudarlo. Elena buscó en sus ojos arrepentimiento, duda, y solo encontró certeza. Así era él. Un hombre que vivía según su propio código, que protegía a los suyos con absoluta convicción. Ella nunca le había pedido que fuera diferente. Te amo, dijo. Las palabras le salían con facilidad ahora. Te lo he estado diciendo durante 4 días mientras estabas inconsciente, pero quería que lo oyeras mientras pudieras recordarlo. Te amo, Nicholas Draus. Todo de ti, lo bueno, lo complicado y lo peligroso. Algo crudo y hermoso transformó sus rasgos. Dilo otra vez, te amo otra vez, te quiero. Ella lo besó suavemente, consciente de sus heridas. Te quiero y no voy a ir a ninguna parte. Sahimu. Él respiró contra sus labios. Mi alma. Eso es lo que eres. La parte de mí que creía haber perdido. Tú me la devolviste. Pasaron el resto del día en la cama, sin hacer el amor, sino algo quizás más íntimo, hablando, compartiendo las partes de sí mismos que antes habían tenido demasiado miedo de revelar. Nicholas le contó la muerte de su madre, las frías instrucciones de su padre sobre el poder, el primer hombre al que había matado, y cómo eso le había perseguido durante años. Elena le contó la culpa que sentía por la muerte de sus padres, la beca que había abandonado, la vida que pensaba que iba a tener antes de que todo se viniera abajo. Y poco a poco, pieza a pieza, construyeron algo nuevo entre ellos. No era un romance de cuento de hadas, sino algo más fuerte. Una unión forjada en sangre y supervivencia, en honestidad y aceptación. Una semana después, Nicholas se encontraba lo suficientemente bien como para pasear por los terrenos de la villa, con el brazo en cabestrillo, pero con el ánimo recuperado.
Encontró a Elena en el jardín donde se habían besado por primera vez, sentada bajo un olivo con un libro en el regazo. El sol de la tarde teñía su cabello de un color miel dorado. Y cuando ella levantó la vista y le sonrió, Nicholas sintió algo en el pecho que no tenía nada que ver con su herida en proceso de curación. Estoy leyendo. Se sentó con cuidado a su lado. Estoy releyendo uno de mis favoritos, La Odisea. Ella le mostró la portada, que mostraba a un hombre tratando de encontrar el camino a casa. ¿Has encontrado el tuyo? Me refiero a tu hogar. Elena lo miró durante un largo momento y luego dejó el libro a un lado. Creo que mi hogar me encontró en un almacén en Pius, cuando un hombre peligroso decidió que merecía la pena salvarme. No soy tan peligrosa, pero él sonreía. Te dispararon por mí. Eso es bastante peligroso. Ella apoyó la cabeza en su hombro bueno. ¿Qué pasará ahora? Las autoridades te vigilarán más de cerca después de todo lo que pasó con Dimitri. Que te vigilen. Nicholas la rodeó con el brazo por la cintura. Las pruebas dicen que Dimitri era un policía corrupto que recibió su merecido. Mis abogados ya han presentado la documentación, y lo que es más importante, su departamento no quiere el escándalo de una investigación en profundidad. Están ansiosos por cerrar el caso. Así que se ha acabado. Este capítulo. Él le levantó la cara hacia la suya, pero he estado pensando en el futuro, sobre cómo quiero que sea ese futuro, y te quiero a ti en él, sin esconderte, sin limitarte a sobrevivir. Quiero que vuelvas a vivir, Helena, que vivas de verdad. Vuelve a la universidad si quieres. Abre esa librería de la que me hablaste. Construye algo que sea tuyo. Helena sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Yo también quiero construir algo. Algo más limpio que lo que me dejó mi padre. He pasado 15 años dirigiendo un imperio construido sobre la violencia y el miedo. Quizás sea hora de probar algo diferente. Usar todo este poder y dinero para algo que importe. Hizo una pausa. Contigo a mi lado, si me aceptas. ¿Es eso una propuesta? El corazón de Helena latía con fuerza. Es una promesa. La propuesta vendrá más adelante, cuando pueda arrodillarme sin desmayarme. Su sonrisa era suave. Pero sí, con el tiempo quiero que seas mi esposa. Quiero despertarme cada mañana y verte en mi cama. Quiero pelear contigo por pequeñas cosas y afrontar las grandes juntos. Lo quiero todo, Helena, contigo. Entonces ella lo besó, volcando todo lo que sentía en ese beso. Amor, gratitud, esperanza y una alegría ardiente y feroz. Cuando finalmente se separaron, ambos sonriendo, el sol se ponía sobre el Golfo de Corinto en tonos dorados y naranjas que se habían convertido en su telón de fondo característico. De acuerdo, dijo Helena. Sí, a todo. 3 meses después, en una tranquila mañana de invierno, se encontraban en una pequeña capilla con vistas al mar. María lloró durante toda la ceremonia. Andreas fue el padrino, todavía quejándose de los pacientes que no seguían las órdenes del médico. Theo y Stavros se encargaron de la seguridad, que nadie necesitaba porque la lista de invitados era deliberadamente pequeña. Elena llevaba un sencillo vestido blanco y portaba ramas de olivo en señal de paz, de nuevos comienzos. Nicholas llevaba un traje perfectamente entallado, con el pelo peinado hacia atrás y las iniciales de su esposa tatuadas sobre el corazón, justo al lado de la rama de olivo que se había hecho el año anterior. Intercambiaron votos en griego y en inglés, prometiendo protegerse y quererse, permanecer juntos ante cualquier adversidad. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Nicholas la besó con tanta ternura que varios invitados aplaudieron, Elena pensó en la bala que lo había cambiado todo, en la violencia que la había llevado al amor, en la oscuridad que de alguna manera había iluminado el camino hacia la luz. Después de la ceremonia, se quedaron en el balcón de la villa, contemplando el mar. Elena apoyó la mano en el pecho de su marido, sintiendo el latido constante de su corazón bajo su palma. Sobre su corazón podía ver el borde de una nueva tinta, sus iniciales HP, entrelazadas con una rama de olivo. ¿No te arrepientes de nada?, le preguntó Nicholas, rodeándola con sus brazos por detrás. Ni siquiera de una cosa.
respondió ella, girándose en su abrazo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Pasé 2 años huyendo del peligro, tratando de permanecer invisible, tratando de mantenerme a salvo, y entonces me topé con el hombre más peligroso de Grecia. Y por primera vez desde que murieron mis padres, me sentí realmente a salvo. Eso es porque viste más allá de la reputación y viste al hombre que hay debajo. No mucha gente hace eso. Entonces, no mucha gente te merece. Helena alargó la mano para tocarle la cara, recorriendo la fuerte línea de su mandíbula. Pero yo sí. Nos hemos ganado el uno al otro, Nicholas. Cada bala, cada momento de miedo, cada decisión que tomamos, todo nos ha llevado hasta aquí. Él le cogió la mano y le dio un beso en la palma, justo sobre la cicatriz de donde ella se había presionado su propia herida la noche en que se conocieron. Su hombro aún llevaba la marca de donde había recibido una bala por ella. Ahora ambos tenían cicatrices, ambos marcados por la violencia que los había unido. Pero las cicatrices eran la prueba de que habían sobrevivido, la prueba de que habían luchado por algo que valía la pena conservar. Mientras el sol se ponía el día de su boda, pintando el Golfo de Corinto con los colores que habían sido testigos de su historia desde el principio, Nicholas Draus y Helena Papadakis, ahora Helena Draus, se abrazaron y miraron hacia el futuro que habían construido a partir de balas y sangre, del miedo transformado en valor, de la supervivencia transformada en amor. El jefe de la mafia griega había encontrado su alma, y la mujer que había entrado sangrando en su almacén había encontrado su hogar. No a pesar del peligro, sino gracias al hombre que había demostrado que, incluso en los rincones más oscuros del mundo, el amor podía florecer. Feroz, protector y absolutamente inquebrantable. Saimu la llamaba mi alma. Y ella finalmente comprendió que a veces lo más peligroso que puedes hacer es abrir tu corazón. Pero cuando lo haces con la persona adecuada, cuando te atrapan y te abrazan y reciben balas por ti, ese peligro se transforma en algo hermoso, en todo, en